buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece su asistencia a la presentación de la obra jurídica titulada El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos, de la autoría del maestro Enrique Carpizo Aguilar. Para dar inicio a este evento, me permito hacer mención de las distinguidas personalidades que componen nuestra mesa de honor. Agradecemos la presencia de la licenciada Ivonne Garza Garza, secretario de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia. Destacamos la presencia del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, titular de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Contamos también con la destacada presencia del magistrado Jorge Mesa Pérez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Nos distingue con su presencia el doctor Enrique Carpizo Aguilar, autor de la obra que el día de hoy se presenta. Destacamos de igual manera la presencia de funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, entre los que se encuentra el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. De igual manera, agradecemos la presencia del licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura de nuestro Estado. Agradecemos la presencia de jueces y demás funcionarios públicos de nuestro Estado, así como presidentes, representantes e integrantes de los diversos colegios, barras y asociaciones de abogados de nuestra entidad. Sean todos ustedes bienvenidos. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha tenido a bien impulsar la faceta que corresponde al área de investigación jurídico-científico-literario, trascendiendo así a partir de las diversas publicaciones que a la fecha han surgido a virtud de este relevante proyecto que hoy es ya una realidad. Siendo así, el día de hoy se presenta una obra que ha venido formándose a partir de la conjunción de aspectos jurídicos, los cuales han permitido tener una visión más amplia respecto a la temática del control constitucional, el convencional y la protección de los derechos humanos. Para comentar la obra que hoy se presenta, escuchamos en primer término a la licenciada Ivonne Garza Garza, profesionista entregada al estudio y a la investigación. Es docente en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Se encuentra actualmente estudiando la maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, en España. Es especialista en Derecho Internacional, trabaja en las instancias del Sistema Interamericano y actualmente labora en la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Buenos días. Pues es para mí un gusto el día de hoy y un honor también presentar el libro El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos de mi amigo Enrique Carpizo Aguilar. Y es una alegría hacerlo por tres motivos. El primero de ellos es que la vida me regaló la coincidencia de conocer a Enrique cuando esta obra se estaba gestando, por lo que he sido testigo de todos los meses de trabajo que nos han traído hasta este día. La segunda razón es porque me entusiasma mucho que sea precisamente aquí, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y en el Consejo de la Judicatura de este Estado, donde finalmente haya encontrado nacimiento este texto de Enrique. Y el último de los motivos por los que me alegra bastante el estar aquí presente es porque frente a un tema que me apasiona tanto como es el de los derechos humanos, me emociona enormemente encontrarme con aportaciones serias y valiosas que propicien en nuestro país la posibilidad de materializar una reforma como la de 2011, tan llena de significado para el derecho de nuestra generación y tan retadora en su efectiva implementación.
El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos de Enrique Carpizo es una obra que logra simplificarnos ese reto en una frase: la simple actividad protectora de los derechos humanos. Y para entender qué es esta actividad de la que Enrique habla, lo primero que él hace en su libro es hacer una distinción entre el control de convencionalidad en su aplicación interna y externa y el control de constitucionalidad también en su aplicación interna y externa. Y una vez hecho ese ejercicio distintivo, lo que hace el autor es establecer una serie de condiciones que desde su óptica son presupuestos elementales para la vigencia de la actividad protectora de los derechos humanos. Coincido con mi amigo en todas esas condiciones y a continuación me permito enlistarlas, esperando que no sea tan largo. La primera de ellas es alcanzar la transición de Estado legal a Estado constitucional de derecho renovado, cuya actuación se basa no solo en la Constitución, sino también en los derechos de fuente internacional y la interpretación que de estos han hecho las instancias correspondientes. El segundo, tener a la Constitución como norma jurídica vinculante para todos los seres humanos, sean o no autoridades. Tercero, comprender que entre derechos fundamentales y derechos humanos no existe diferencia más que su simple denominación. Cuarto, concientizarnos de que impartir justicia con mentalidad estática o legalista produce incalculables consecuencias negativas a nivel social e institucional. Quinto, entender que los métodos de interpretación de hace más de 2 siglos, con el fin de entender al derecho privado, resultan insuficientes, y yo agregaría incompatibles, para la adecuada aplicación del derecho público. Sexto, hacer efectivo el que la actividad inteligible de las autoridades del Estado tiene límites racionales. Séptimo, advertir que las realidades no jurídicas y la costumbre constitucional e internacional son elementos indispensables para la solución, siquiera plausible, de los conflictos constitucionales o entre el ejercicio de los derechos. Octavo, asumir la responsabilidad de que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben ser apreciados y aplicados con la misma jerarquía y rigor que los derechos previstos en nuestra Constitución. Noveno, vislumbrar que toda violación a un derecho humano implica no solo su restitución material, sino también la posibilidad de indemnizar al afectado de manera integral. Décimo, entender que no existe control convencional interno y resulta más apropiado hablar de control constitucional interno o externo, nacional o interamericano. Décimo primero, aceptar la existencia de derechos de fuente nacional frente a los de origen internacional. Y por último, decimosegundo, comprender que no hay monopolio en materia de reconocimiento y protección de la defensa de los derechos humanos. Y es que mi amigo Enrique tiene razón. La defensa integral de los derechos humanos no es una tarea compleja, es una simple actividad que encuentra su aplicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Al estar impregnada en todo lo que somos, el ejercicio de la simple actividad de proteger y defender los derechos humanos no corresponde solo a los operadores jurídicos, a las juezas y los jueces, como suele pensarse, sino que representa un compromiso y una obligación de todas las personas que vivimos en este gran país que es México. Y tan nos involucra a todas y a todos que el mayor reto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 no es, desde mi punto de vista, la interpretación de lo que ésta dice. A mi parecer, el artículo 1 constitucional es muy claro. Reconoce los derechos humanos inherentes a la persona, establece el principio pro persona como principio rector en la interpretación jurídica y mandata la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Así, desde mi óptica, el mayor reto es la voluntad de todos y todas los que le damos vida a su contenido. El mayor reto es nuestro compromiso con materializarla. Y es eso lo que esta obra que hoy presentamos nos dice. Más allá de si somos partidarios del control constitucional o del control convencional, o de lo que sea que estos controles signifiquen, la esencia de la reforma subyace en una simple actividad de defensa de los derechos humanos, por y para todos y todas. No tuve la suerte de conocer en vida al doctor Jorge Carpizo MacGregor,
pero a través de Enrique he logrado conocer muchos de sus pensamientos, de su forma de concebir al derecho y a la vida. Este libro está dedicado a su memoria y por tanto me gustaría rescatar algo que él dijo en una entrevista para el periódico Reforma en torno al debate de si México debiera tener o no una nueva constitución. En febrero de 2012, una vez que ya había entrado en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el doctor Jorge Carpizo MacGregor dijo lo siguiente: la Constitución tiene un diseño institucional o ingeniería constitucional adecuado, indudablemente perfectible. Los principios esenciales de nuestra Constitución son respeto a los derechos humanos, en todas sus vertientes: soberanía popular, división de poderes, sistema representativo, sistema federal, el principio de no reelección del presidente de la República, el control del poder y las garantías procesales para hacer valer las normas constitucionales en caso de que éstas sean violadas. Se le atribuyen a la Constitución una serie de males, y los males no son de las normas, sino son vicios de la realidad política y social. Por ejemplo, ¿en qué norma de la Constitución se encuentra aceptada la gran corrupción que hay en México? ¿En qué norma se encuentra la irresponsabilidad de los poderes políticos? ¿En qué norma se encuentra el fraude electoral de otras épocas? ¿En qué norma está la destrucción de la moral pública, la virtud cívica y el patriotismo? Para cambiar una constitución hay que saber qué queremos y cómo lo vamos a hacer. El día de hoy yo trasladaría el dicho del doctor Jorge Carpizo a la frase introductoria del libro que hoy tenemos en nuestras manos. Para reconocer y proteger la dignidad humana no se requieren leyes, se requiere vocación, voluntad creativa y carácter. No me queda más que decir que mi mayor deseo frente a este nuevo regalo para el derecho que hoy tenemos con nosotros es que este libro se lea, se disfrute, se entienda, pero sobre todo que se vuelva una realidad materializada en las vidas de todos y todas quienes hoy estamos aquí reunidos. Que se vuelva una realidad en las vidas de quienes hoy somos responsables del devenir de nuestro país. Muchas gracias. Continuando con la presentación de la obra jurídica que el día de hoy nos reúne, escuchemos a continuación al magistrado Jorge Mesa Pérez, destacado jurista, incansable investigador del derecho, quien cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de la función jurisdiccional federal, se ha desempeñado como actuario, secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juez de distrito, y desde 1988 ocupa el cargo de magistrado de circuito, perteneciendo al tercer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, siendo además el director del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extensión Nuevo León. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, me parece que es un verdadero reto estar frente a este público y también frente a este autor, cuyo apellido paterno trae todo un peso y que no deja, por cierto, de revelarlo en sus disquisiciones y sus comentarios a través de todo el libro. Felicidades, señor maestro Enrique Aguilar, Carpizo Aguilar, perdón. Por lo demás, pues dicen que cuando ya se juzgó un caso, pues hay cosa juzgada. Me parece que Ivonne me dejó pocos aspectos trascendentales de los cuales hablar. Sin embargo, con esa lozanía y juventud, para mí a estas circunstancias de mi edad, pues es un reto también darle una adición a esos comentarios, con el gusto también de estar aquí frente a ustedes. Agradezco en primer lugar, por supuesto, al autor del libro la oportunidad extraordinaria de leerlo, discernirlo y todavía ahora en la madrugada pues terminar de entenderlo en el buen sentido, para a continuación, a partir de las 11:30, intentar aplicarlo en un caso concreto sobre interpretación pro persona, muy sui generis, porque pues tiene que ver con la ignominiosa caducidad de la instancia en un juicio
para no identificarlo, ahí lo dejamos en un juicio X. También pues agradezco por supuesto al señor presidente que en un evento social me pidió hace algunas horas, 72 horas como son los términos que tienen los jueces penales, que saludo con mucho gusto aquí presentes, para resolver una situación jurídica. Y creo que este libro no es muy fácil entenderlo en 72 horas. También me da mucho gusto ver aquí al magistrado Enrique Guzmán, al señor consejero y a mis amigos aquí presentes que hace tiempo que no veía. Agradezco también, por supuesto, al magistrado Carlos Arenas aquí presente y que me ha dado la oportunidad de hablar en segundo lugar, porque finalmente él parece que no tiene sesión hoy y yo sí tengo. Pero bueno, al margen de esos comentarios coloquiales y con mucho respeto para aquí los presentes y para, por supuesto, el evento solemne de esta presentación de este libro, me gustaría en primer lugar señalar que para mí, en mis años de estudiante universitario, pues fue un gran honor estar muy de cerca de don Jorge Carpizo MacGregor en las aulas universitarias, donde él fue maestro, rector, y que aquí se evoque en un sincero y merecido homenaje, más allá, como lo dice el autor del libro, de su ascendencia o consanguinidad. Creo que es un sincero reconocimiento al cual yo me uno, porque como lo platicábamos en la antesala, el maestro Enrique y su servidor, pues en realidad don Jorge Carpizo tuvo una gran visión, una visión en la que siempre evocó la verdad constitucional de nuestro país, el derecho constitucional en vivo, como se dice, y él fue un gran defensor de nuestro derecho público en las aulas y en las diversas instituciones dentro de las cuales dejó huella, incluso a nivel de la Suprema Corte de Justicia, con alguna tesis que hace 2 semanas justamente estábamos advirtiendo para determinar en un momento determinado cuál es el derecho fundamental a través del cual está justificada una procedencia de amparo por actos que se consideran de imposible reparación. Entre otros criterios muy sobresalientes que siguen abrevando y seguimos acudiendo a su análisis e invocación en casos concretos con toda objetividad. El libro, por supuesto, es un libro bien estructurado, en el cual, pues aparte de la introducción en la que nos introduce o nos da el preámbulo, el autor, de los aspectos que tienen que ver con la evocadora denominación de su libro, el control constitucional y convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos. Parecería que ante su denominación estaríamos frente a una antítesis en cuanto están el control de constitucionalidad y de convencionalidad frente a la simple protección de los derechos humanos. No es así. El incursionar en su lectura y en sus conceptuosos apuntalamientos y desde luego en su teoría nos lleva a la evocadora decisión, diría yo, de considerar, por supuesto sometido a la disidencia, de considerar que lo que él propone es que hagamos realidad la reforma del 6 de junio de 2011 al artículo 1 constitucional en su párrafo segundo y tercero, como bien lo cita, en el sentido de que todos, y decir todos es todos, como lo dice literalmente, tenemos la obligación de proteger los derechos humanos. Y no solamente se ciñe a los aspectos que tienen que ver con las autoridades de toda índole, por supuesto tampoco excluye a las autoridades judiciales, que aquí están en presencia pues
muy representativa por ustedes como funcionarios del Poder Judicial del Estado y de la Federación en su caso. Entonces, bajo ese orden de cosas, él con mucha funcionalidad, diría yo, y agilidad, nos inicia su libro hablando sobre los aspectos que tienen que ver con el control de constitucionalidad y de convencionalidad. En ese sentido nos explica lo que es el control de convencionalidad como un sistema, ¿verdad?, de análisis de confrontación entre normas, actos u omisiones y los convenios internacionales, para definir en ese silogismo, en esa deductiva, en conclusión, si hay o no una transgresión al derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto, nos ilustra al hablar de los casos de Amonecid Arellano versus Chile y lo mismo del caso Congreso de los Trabajadores contra también la República de Chile, de donde surge justamente el criterio de otro insigne e ilustre jurista mexicano, don Sergio García Ramírez, de quien no podemos negar la paternidad del sistema de control o la denominación de control de convencionalidad al efecto. Y bueno, viene señalando que el control de convencionalidad tiene fuente interna y externa, y termina señalándonos con mucha asertividad desde mi punto de vista que en realidad cuando estamos como jueces federales o de los estados, cualquier juez, el control realmente que se debe ejercer es un control de constitucionalidad, y lo sustenta sin tocar a los juristas complutenses en que las normas de tratados internacionales aprobadas por nuestro país, ratificadas por el Senado, al incorporarse a la Constitución, finalmente forman parte de la misma. Entonces el análisis de constitucionalidad tendrá que ser obviamente en función de las normas mínimas que establece la Constitución y las extendidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Yo coincido con él que en realidad no debemos de hablar de un control de convencionalidad interno, sino un control de constitucionalidad, llámese difuso o concentrado. En ese sentido, pues hablando del difuso, me parece muy acertado el que el señor maestro Carpizo Aguilar nos cite sendos ejemplos del control de constitucionalidad difuso que ejercieron tanto el magistrado Carlos Arenas como la jueza Alejandra Ramos, tanto en esta entidad como en el estado de Chihuahua, que son, desde mi punto de vista, dignas resoluciones que demuestran de qué manera se puede ejercer por cada uno de los juzgadores de las entidades federativas y de alguna u otra manera coadyuvar con el control concentrado de los actos u omisiones o normas generales que le toca ejercer al Poder Judicial de la Federación. Es obvio que el asunto que resolvió el magistrado Arenas no produjo ningún juicio de amparo. Así es de que, en ese sentido, vean ustedes cómo las decisiones de esa naturaleza, si no hay una parte, persona física o moral, son irrecurribles, lo cual quiere decir que todos los juzgadores del país, de las entidades federativas, tienen un gran reto y una gran responsabilidad de ejercer ese control en el caso del difuso, que se constituye como la verificación de la constitucionalidad de la norma, del procedimiento o de la sentencia de frente a la Constitución, y en el caso de desaveniencia o de contravención, la declaratoria de inconstitucionalidad, sin efectos obviamente más que a la resolución correspondiente, en este caso a la resolución en la que se aplicó el magistrado Arenas, o la resolución en la que se hablaba de una sentencia absolutoria y se estaba frente a una presunción de inocencia, y por tanto la jueza de Chihuahua ordenó de inmediato la libertad sin esperar a que causara ejecutoria esa resolución. Estos son casos muy
ilustrativos y más que nada ejemplificativos de esa gran responsabilidad a la que yo también me uno cuando el autor nos señala que al hablar de control de convencionalidad, mejor hablemos de control de constitucionalidad difuso, llámese federal o llámese estatal, porque también en ese sentido los jueces federales, los que no son jueces de amparo, tienen la responsabilidad de hacer el control de constitucionalidad difuso de actos, normas generales u omisiones. Me parece que en ese sentido hay coincidencia. También hace el señor maestro una referencia al aspecto del funcionamiento del control difuso y evoca algunos aspectos de algunos personajes o detractores de ese sistema de control. Señala que en todo caso parecería que la tendencia puede ser a que algún tribunal, sea local o constitucional, tuviera una verificación previa de la inconstitucionalidad que pudiese orientar a los jueces. Yo disiento de eso porque me parece que cada uno de los jueces son juristas y yo considero que el análisis de constitucionalidad vía control difuso es una responsabilidad que deriva directamente de ese pregón del artículo 1 constitucional que señala que todas las autoridades, y yo diría que no solamente todas las autoridades, a mí me parece que todavía más las autoridades jurisdiccionales que tienen en sus manos muchos de los valores más importantes de los individuos, entre ellos me referiré concretamente a la libertad de los mismos, a los derechos de las víctimas en un momento determinado. Y creo que someter esto a una verificación, llevarlo a nivel federal, por ejemplo, reglamentar el control de constitucionalidad difuso, llevaría a una regresión inaceptable para los grandes avances que ha tenido la impartición de justicia en nuestro país. En el tema de la convencionalidad y la actividad protectora de los derechos humanos, yo encuentro aspectos interesantes que me llamaron mucho la atención y destaco uno de los 11 puntos que la licenciada Ivonne se refirió en su presentación, y me refiero al que alude el señor maestro Carpizo Aguilar en los casos de reconocer lo negativo de proteger derechos humanos a partir de mentalidad estática y legalista. Creo que este punto, dentro de lo incisivo que puede corresponder para algunos juzgadores, es incentivante y hay que asumirlo a partir de la propia reforma constitucional de 2011 y me llama la atención a mí esta afirmación sobre la que día con día todos los juzgadores y los que nos consideramos juzgadores constitucionales luchamos, que es dejar de lado, ¿verdad?, la impartición de justicia en temas procesales exacerbantes, desde luego sin discutir que hay aspectos de la vida de un juicio procesales subsecuentes irremediables, pero hay algunos que nosotros mismos, sin un sentido garantista y proteccionista, los exacerbamos. Me parece muy acertado cuando él nos invita en su señalamiento. De ahí dice que las normas procesales no deben estar por encima de un derecho humano, o dicho de otra manera, las normas adjetivas procesales o procedimentales no pueden impedir la observancia de una norma de índole sustantivo, derecho humano. Devenga necesario operar el derecho acorde a una tendencia abierta, donde la idea fundamental sea proteger a la persona y su medio ambiente, pero sin descuidar los límites que esa labor implica. A mí me parece que en temas adjetivos, por supuesto que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos son muy objetivos y claros,
y en muchos de estos aspectos las normas procesales pueden estar en contravención con los artículos 8 y 25 y declarar en un momento determinado su inconstitucionalidad, dado que el bloque de la Convención Americana se incluye a la Constitución nuestra. En control difuso inclusive podría ser un paso importante en el análisis de estas normas que no permiten, y yo lo digo con toda objetividad, a muchos de nosotros que la justicia sea objetiva y real, que la justicia que la sociedad clama y merece no llegue en los términos en que la concibe. ¿Cuántos asuntos llegan a las manos de ustedes o de nosotros ya en el amparo, en los que la parte inconforme es que mi justicia es esta? Y cuando uno ve el asunto, advierte que atrás de esa justicia de verdad está obstruida la eficacia de la misma por reglas adjetivas. En ese sentido, yo tomo el reto del maestro y creo que de alguna manera en mi órgano colegiado, que por supuesto comparto puntos de vista con los colegas, pues también me comprometeré a seguirlo planteando, a seguir teniendo la sensibilidad jurídica que revela el autor, porque a mi parecer eso es sensibilidad jurídica que a veces la tenemos, pero nos rigen las reglas procesales o procedimentales. Hay otro punto de la tesis que es la parte, digamos, neurálgica, y me refiero a la parte quinta, en que se refiere a los presupuestos de la actividad protectora de los derechos humanos. En ese sentido, yo rescaté los presupuestos que se comentaron, pero me gustaría volverlos a referir. Los presupuestos que deben de existir para ejercer la actividad protectora de los derechos humanos, y ya aquí me separo un poquito del control de constitucionalidad difuso o concentrado que corresponde a los jueces, y me ubico en esa otra gran obligación a la que nos invita el texto al hablar de la simple actividad protectora de los derechos humanos, y desde luego depositarla no solamente en autoridades, sino incluso, como bien lo dice él, en personas, en ciudadanos, para que genere pues la cultura de la vivencia de los derechos humanos y por supuesto la cultura de la promoción, el respeto y la garantía de los mismos desde el escenario de los individuos, como una forma obviamente de privilegiar los derechos humanos o fundamentales. En la parte 6 también me llamó la atención en cuanto se refiere a los alcances y referentes en la actividad protectora de derechos humanos. Me parece que su afirmación de que no es un monopolio de los jueces el control o a través del control de constitucionalidad difuso o concentrado, el verificar la constitucionalidad de actos, normas u omisiones, que yo considero también esta es una atribución y hasta obligación que también debe de radicarse en todo tipo de individuos. Además, otra de las partes que me llamó la atención del texto es la parte séptima, en donde habla de procedencia ex oficio de la actividad protectora de los derechos humanos. Y en esta parte, con mucha agudeza y con ciertos datos duros, que por cierto me acaba de comentar el maestro que ya los tiene actualizados, se habla de los porcentajes en los que el Poder Judicial de la Federación, acudiendo al principio, o aún acudiendo al principio de causa de pedir, y en muchos de los supuestos a la suplencia, a la deficiencia de los conceptos de violación y agravios en los recursos, a pesar de eso, pues se señala el número de amparos negados
y sin que se dé el dato con precisión de cuáles son de esos 47.24 de los negados en 2011, ¿verdad? 11, precisamente por inoperancia. Yo sí, en mi tribunal, yo sí doy testimonio de que la inoperancia tiene que ser verdaderamente obvia, demostrada a todas luces, como se dice coloquialmente, y hemos llegado a la idea por unanimidad en mi colegiado de que la inoperancia dubitativa no prospera. Hay que estudiar oficiosamente los conceptos correspondientes. Desgraciadamente, como lo dice el autor, pues sin revertir el sentido de culpa a los litigantes, sí diría yo una reversión del sentido de culpa al legislador y al legislador jurisprudencial, en el que se establecen sendas tesis que a veces vinculan para declarar una inoperancia. No quisiera yo robarle materia al magistrado Carlos Arenas, porque si no evocará la cosa juzgada también, pero yo concluiría con que realmente la propuesta del libro, de manera importante, tiene sentido didáctico. Tiene sentido didáctico porque muchos de nosotros probablemente no hayamos definido o entendido qué es el control de convencionalidad. Muchos de nosotros no hemos entendido como juzgadores el principio de la Corte Interamericana de que la justicia interamericana es subsidiaria y que la justicia nacional, llámese de las entidades federativas o de la federación, es la justicia que se debe de encargar del análisis de actos, normas o omisiones inconstitucionales y de su declaratoria, vía control difuso o control concentrado. Yo entiendo de esa manera la propuesta del maestro y obviamente se las comparto para todos aquellos que están aquí y que forman parte de la Judicatura del Estado. Por lo demás, también entiendo que el libro evoca aspectos de ejemplo, orienta a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación y los invita a reflexionar con toda objetividad y sinceridad si realmente están cumpliendo con esa gran responsabilidad que es resolver anualmente más de 160 y tantos mil amparos, tanto indirectos como directos, y de 160 y tantos mil personas que claman justicia de amparo. Pero muchas de esas, demandas de amparo que no llegan a la instancia del Poder Judicial son también miles y miles que se quedan en los tribunales de las entidades federativas, que se quedan en el sabor de la injusticia de los gobernados, porque el gobierno municipal, el gobierno federal, alguna autoridad no cumplen con la obligación de respetar, promover y garantizar los derechos humanos que la Constitución establece a partir, decía yo, y lo dice el libro con mucha certidumbre, a partir de junio de 2011. Si el autor me permite, y si hay alguna pregunta de él sobre el Poder Judicial, estoy abierto, si sé el dato, a contestarla actualizada. Muchas gracias por su atención y gracias al autor. Para presentar la obra del doctor Carpizo Aguilar, escuchemos a continuación al magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, quien es un profesional del derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, contando con maestría en estudios internacionales por la Universidad de Leeds en Inglaterra y en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Destacado investigador del derecho que lo ha llevado siempre a buscar trascender a partir de sus criterios y experiencias, los cuales ha dejado plasmado a partir de las obras y ensayos escritos.
Es docente en diversas escuelas y facultades de Derecho y actualmente es magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Bueno, me queda poco por comentar, pero vamos a buscar algunos rinconcitos en donde podamos estirar. Ordinariamente empieza uno por las generalidades y luego ya se va a los aspectos específicos. Empezaré al contrario en esta ocasión, mencionando algunos detalles de la obra que hoy presentamos que me parecen muy buenos. En primer lugar, el formato. El formato de esta pequeña obra me parece muy agradable, muy accesible de leerse. Se lee en 2-3 horas. 72 horas sobran para incluso en 2-3 horas. Y además es en fin, me encantó el formato, muy portátil y que invita bastante a la lectura. Un segundo detalle que me gustaría mencionar es desde luego la dedicatoria que hace Enrique Carpizo al doctor Jorge Carpizo de esta obra. Muy emotiva la dedicatoria, yo ya la había escuchado, ¿verdad? Cuando la presentaste originalmente en un homenaje al doctor Carpizo, además leída por ti, recuerdo, muy emotiva, muy emotiva. Nada más, por ejemplo, empieza esta dedicatoria diciendo: se fue el campeón, pero quedaron sus victorias. Muy bonita, la recomiendo bastante la lectura de esta dedicatoria. Y además, yo creo que el trabajo que hace Enrique corresponde en mucho al personaje al que se lo dedica. Yo creo que es un homenaje muy completo, muy bonito. Bueno, también me quiero referir a agradecerte, Enrique, que hayas mencionado en tu trabajo la sentencia esa que me tocó dictar en el 2011 de control difuso de constitucionalidad, lo mismo que la sentencia que se dictó en Chihuahua también por aquella época, que igual hizo control difuso de constitucionalidad, la de Chihuahua, porque había una reforma reciente en materia penal que establecía que las sentencias absolutorias dictadas por el juez de primera instancia no se traducían en libertad para el inculpado, sino hasta que la sentencia causara ejecutoria. Esto es, si hubiere recurso de apelación, pues suspendía el efecto de la libertad. Y una juez de Chihuahua consideró que esto era contrario al principio de presunción de inocencia y siguió dictando los efectos libertad después de sentencia absolutoria. Fue también una sentencia muy relevante. Paso ahora a referirme a algunos aspectos ya sobre la obra y creo que la tesis que ahora nos presenta Enrique, este joven jurista, que con esta ya es su cuarta o quinta obra, la quinta obra que nos ofrece, en fin, a pesar de su corta edad, muy prolífico y además con obras que son todas ellas atractivas y que proponen algo, sí proponen conocimiento nuevo. Yo creo que aquí en esta obra sí hay una tesis, o yo sí advierto una tesis central, que básicamente es la de, desde mi punto de vista, ¿verdad? Estoy interpretando la obra, es la tesis que propone Enrique, es la de alejarnos de etiquetas que en este momento ya resultan obsoletas. En buena medida, todas esas etiquetas sobre el control de convencionalidad, que si originario o en sede externa o derivado o en sede nacional. Se pregunta Enrique, ¿cuál es, digamos, el derecho internacional? Como sabemos, tiene dos facetas o dos dimensiones. Una dimensión externa, como derecho internacional que obliga a los estados suscriptores de los tratados y que los estados pueden denunciar ante los tribunales internacionales, por ejemplo, en el continente americano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se trata de un derecho, el internacional, en su dimensión externa, que no se puede imponer de manera coercitiva las sentencias que dictan los tribunales internacionales. Y además, el derecho internacional también tiene una dimensión interna cuando se convierte en derecho interno de los estados suscriptores de los tratados, y entonces ese derecho se vuelve no un derecho exigible entre estados, sino un derecho que gobierna las relaciones entre la autoridad
y los gobernados, y que es un derecho que los gobernados pueden exigir ante los tribunales nacionales, y los tribunales nacionales dictar sentencias que desde luego se pueden imponer de manera coactiva, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Esto es un derecho más normativo, el derecho internacional ya una vez interiorizado, una vez hecho derecho positivo nacional. Como dice el doctor Fix, y lo recuerda Enrique Arpizo, derecho nacional de fuente internacional, pero es derecho nacional. Entonces, cuando un juez mexicano desaplica una norma general por considerarla contraria a una norma de un tratado internacional que ha sido ratificado por México, realmente, dice Enrique, no está ejerciendo un control de convencionalidad, sino un control de constitucionalidad, toda vez que esa norma, que originalmente fue de derecho internacional en su dimensión externa, ahora es parte de la Constitución, y lo que el juez hace es aplicar esa norma de fuente internacional, pero como norma de derecho nacional. Por lo tanto, dice Enrique, solo habría estrictamente control de convencionalidad cuando un juez en su resolución invoca un tratado internacional de estos que no han sido suscritos por México o no forman parte del derecho nacional, y lo invoca como una referencia a mayor abundamiento o ilustrativa, etcétera. Obviamente no como una referencia obligatoria, pero también se puede, o bueno, si fuera de jus cogens, podríamos considerar que de acuerdo con el derecho internacional también sería obligatoria, aunque no estuviera firmada por México. Entonces, solamente en esos casos habría control de convencionalidad en sentido estricto. Por lo demás, sería control de constitucionalidad. Y esta tesis yo creo que coincide en mucho con lo que ha resuelto la Corte. La Corte, en últimas fechas, en virtud de las sentencias que ha venido dictando, yo creo que lo que nos ha dicho es que el control de convencionalidad queda subsumido en el control de constitucionalidad. Y cada vez que se ejerce control de constitucionalidad respecto de las normas relativas a derechos humanos, también se ejerce simultáneamente, pero de manera subsumida, el control de convencionalidad. Entonces podría ser esa una etiqueta que ya tal vez salga sobrando. Lo mismo respecto del control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad, pues sí, era importante antes distinguir los sistemas concentrado y difuso, pero actualmente, en la medida en que todos los jueces nacionales lo podemos ejercer, al menos en su grado de desaplicación, entonces, dice Enrique, hablar nada más de control de constitucionalidad. O sea, un poco remontar aquellas etiquetas que en muchos casos eran pretexto para limitar nuestras atribuciones competenciales, pretexto para no exceder ciertos límites de competencia. Se refiere incluso, Enrique, a algunos casos extremos que rayaban en lo absurdo, pero así era. Por ejemplo, nos ilustra Enrique, un juez de distrito, cuando actuaba como juez ordinario federal, actuaba como juez de legalidad y aplicaba la norma inconstitucional que él mismo había desaplicado, actuando como juez de amparo. Entonces, o sea, estas etiquetas de cuando estoy actuando como juez de legalidad, cuando juez de constitucionalidad, cuando control de convencionalidad interno, cuando difuso, en fin, podrían, y él sugiere mejor adoptemos una nueva categoría que es la actividad protectora de los derechos humanos. La obligación que tenemos todas las autoridades, y opina Enrique, no solamente todas las autoridades, sino también en ciertos casos particulares y personas y todo tipo de autoridades, incluso administrativas, de desempeñar o realizar una actividad protectora de los derechos humanos, que yo entiendo, Enrique la distingue en simple cuando se refiere solamente a interpretación, y la otra faceta, entiendo, sería la de desaplicación, que es así, no la tienen todos, solo aquellas autoridades que expresamente en sus atribuciones tengan esa competencia de poder desaplicar normas generales. Porque en este sentido es importante aclarar que las sentencias o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refiere al control difuso de la convencionalidad que todos los jueces nacionales deben practicar, la propia Corte Interamericana, en ese mismo párrafo, dice en el marco de sus respectivas atribuciones. O sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no es fuente de la competencia para desaplicar.
La competencia para desaplicar normas generales tiene que tener necesariamente como fuente a una norma nacional. Pero lo que dice la Corte Interamericana es que todas aquellas autoridades que ya tengan esa competencia de acuerdo con su derecho interno, entonces que la ejerzan también garantizando la vigencia de las normas convencionales. Esto es, también ejerciendo el control de convencionalidad en sede nacional. Entonces, Enrique nos propone, dejemos atrás estas etiquetas de control de convencionalidad, de control de constitucionalidad, que si originario, que si derivado, que si concentrado, que si difuso, y mejor hablemos ahora de la actividad protectora de los derechos humanos, que en su faceta de simple, esto es, en su faceta de interpretación conforme, propone Enrique, deben ejercerla todas las autoridades nacionales y no solamente las autoridades, también cualquier persona. Ampliar pues los sujetos obligados, además de que también sea una actividad que se realice de oficio. Y yo estoy completamente de acuerdo con la tesis de Enrique, también coincido con él en que esta actividad debe hacerse desde luego con carácter, con un grado de valentía, y también, desde luego, con un importante grado de prudencia, ¿verdad? Porque también eso es importante. Yo sí advierto que hay riesgos en esta nueva competencia que tenemos, no solamente las autoridades judiciales, sino todas las autoridades y las personas. Hay riesgos que ya los hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo el hipergarantismo o el panprincipalismo. Sobre esto del panprincipalismo, leía hace unos días un artículo reciente de Ferrajoli que se refiere a los riesgos del panprincipalismo. Esto es, que los jueces, particularmente los jueces, empecemos a inventar principios que no tienen ninguna base constitucional y que con fundamento en esos pseudo principios empecemos a desaplicar o a hacer interpretaciones conformes. Por ejemplo, dice Ferrajoli, esta degeneración panprincipalista del derecho brasileño, se refiere al derecho brasileño porque allá hay un autor, Lenio Steck, que hizo precisamente una relación de todos estos falsos principios que él advertía que la judicatura estaba inventando precisamente en ejercicio de estas atribuciones de control de los derechos humanos. Esta degeneración panprincipalista del derecho brasileño, brindando un increíble inventario de principios inventados por la jurisprudencia y carentes de todo anclaje en el texto constitucional, ni siquiera implícito o indirecto, tales como, y aquí pone una serie de ejemplos, la lista que hace Lenio Streck es más amplia, pero Ferrajoli recoge solo algunos ejemplos. El principio de la no sorpresa, en garantía de la seguridad del ciudadano contra decisiones demasiado inesperadas. El principio de precaución contra las posibles decisiones que puedan causar daños no calculados. El principio de la absoluta prioridad del derecho de los niños. El principio de la cooperación de las partes en el proceso. El principio de la paternidad responsable. El principio de la llamada situación excepcional y similares. O sea, los jueces, ejerciendo esta grave responsabilidad de garantizar la Constitución, pero haciéndolo, digamos, sin mucha prudencia, inventando principios o llevando derechos humanos hasta dimensiones excesivas. Yo creo, por lo tanto, mi sugerencia es que en el ejercicio de esta atribución seamos cautos y de preferencia nos vayamos, en la mayoría de los casos, sobre terreno que ya hayan explorado la Suprema Corte de Justicia o la Corte Interamericana, en fin, algunas de estos máximos tribunales. Digo, no quiero decir que jamás seamos creativos, hay que serlo también y hay que ser valientes, como sugiere Enrique, pero cuando no haya ninguna duda, ¿verdad? Cuando sintamos que estemos en terreno firme y no solo cuando, después de haber tomado unas tazas de café, consideremos que ahí hay una violación a derechos humanos. Me refiero, por último, precisamente a esa posibilidad a la que se refiere Enrique de reglamentar el control difuso
o el control o la actividad protectora de los derechos humanos. Yo creo que la alternativa que propone es interesante. En otros países así rige la llamada cuestión de constitucionalidad. Esto es que es un modelo distinto al de control difuso. En el control difuso, cada uno de los jueces desaplica, siendo cada uno de ellos soberano en su decisión. En cambio, en países como España, donde tienen esta figura de la cuestión de constitucionalidad, el juez que tiene duda respecto de la constitucionalidad de una norma lo consulta con el órgano superior y recibe de él una decisión en el sentido de si sí o no desaplicar. O sea, es un modelo que establece un diálogo entre el juez que quiere desaplicar y el órgano superior a él. Tiene sus ventajas porque precisamente es un diálogo, evita que el juez en la soledad, a veces sin poder haber rebotado la idea con nadie, se aviente una desaplicación de una norma que puede tener efectos no previstos. O, por ejemplo, me estaban comentando el caso hace 2 semanas en Coahuila, el colegiado. Coahuila reformó su código civil para establecer el divorcio incausado. Muy bien. Se empezó a aplicar el divorcio incausado y es el caso de que uno de los cónyuges va al amparo y el colegiado desaplica esa norma del divorcio incausado por considerar que es contraria al artículo 130 y específicamente considera el matrimonio es un contrato y en los contratos no puede rescindirse por la voluntad unilateral de una de las partes. Entonces, desaplica el divorcio incausado, pero al desaplicar eso, pues ya las gentes en Coahuila no tienen cómo divorciarse, porque el divorcio con causales ya quedó derogado para establecer el divorcio incausado y el divorcio incausado ha sido no declarado, porque no fue una acción de control constitucional directo, pero sí fue desaplicado en un amparo directo y entonces pues hay bastante incertidumbre, ¿verdad? Así es que ya no se podrán divorciar en Coahuila. Entonces, en fin, hay que ver todos los efectos. Yo creo que tal vez no reglamentar, tal vez no limitar la actividad soberana de los jueces a la hora de defender los derechos humanos, pero sí se pueden introducir ciertas modalidades, por ejemplo, y sobre todo modalidades que garanticen o que, no garanticen, sino que pongan al juez, le hagan disponible la posibilidad de dialogar con otros de sus pares o con el foro antes de tomar esa grave decisión de desaplicar una norma, ¿verdad? Que no quede esa decisión solamente reservada después de una reflexión solitaria, donde a veces no vemos todo el panorama. En fin, pues no abundo más, solamente insisto en que se trata de una tesis muy interesante, de un trabajo muy interesante que sí plantea una tesis muy atractiva, sencilla y una lectura muy accesible. Recomiendo mucho esta obra y felicito a su autor, Enrique Carpizo. Felicidades. El doctor Enrique Carpizo, autor de la obra que el día de hoy se presenta, tiene el grado de maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica. Es candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vocación por la ciencia y el servicio a la sociedad lo ha llevado a ocupar varias funciones públicas y docentes. Entre su trayectoria profesional destaca haber laborado en diversas instancias de procuración e impartición de justicia federal, entre ellas la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito mixtos y especializados en materia de amparo. En el ámbito del litigio, ha implementado acciones preservadoras de la dignidad y el combate a la corrupción, logrando la aplicación directa de la Constitución y de múltiples tratados internacionales ante la omisión de leyes y programas que beneficien a personas y grupos vulnerables. En el sector académico, ha impartido cátedra en las principales universidades e institutos del país y participado como conferencista a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación y docencia se encaminan a la tutela efectiva del ser humano y su entorno, destacando su interés en instrumentos de defensa constitucional y temas relacionados con la interpretación progresiva del derecho,
el combate a la pobreza, el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, al medio ambiente, de acceso a la justicia y otras temáticas afines. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México lo distingue con la Cátedra Raúl Cervantes Ahumada y la Legión de Honor México-Francia lo reconoce con la Medalla al Mérito Académico. También es autor de diversos artículos y de los libros Interpretación Constitucional, La Corte y los Derechos, La Defensa Constitucional en México, Diccionario Práctico de Justicia Constitucional, Estudios sobre la administración de tribunales y el control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos, y que es la obra que el día de hoy se presenta. Actualmente es profesor titular de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Casa de Estudios y presidente fundador del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos. Escuchemos a continuación al doctor Enrique Carpizo, autor de la obra El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos. Muy buenos días. Antes de comenzar mi disertación, quisiera hacer un profundo agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, al señor consejero Francisco Gutiérrez, por el interés que tuvieron en publicar esta obra, que humildemente yo envié para que fuera un artículo, pero de aquí nació la intención de quererlo hacer por eso es pequeñito, una obra pequeñita, ¿verdad?, para difundir algunos de los comentarios que son simples aproximaciones a lo que considero que debe de permear. También quiero agradecer a los que integran el día de hoy esta mesa de comentarios hacia esta obra. No tengo más que sinceros agradecimientos, estoy muy conmovido. La verdad es que cuando uno escribe, nunca se imagina que las personas al leer lo que uno publica tengan esas interpretaciones por parte de cada uno de los renglones que se redactan. En este momento estoy, insisto, muy conmovido, muy agradecido con Ivonne, con el magistrado Mesa, con el magistrado Arenas, con este tribunal. Monterrey significa muchas cosas para mí. Yo soy de origen campechano, pero también lo soy en la práctica, por así decirlo, porque mi mamá es regiomontana y mi papá es de Campeche. Entonces sí soy una mezcla de sur a norte, como comúnmente se identifica a lo campechano. Monterrey significa venir e identificar en el hablar y en el comportamiento de cada uno de ustedes a mi madre. Sus ademanes, sus respuestas, sus maneras de conducirse, siempre está presente mi madre, que por fortuna aún vive, y eso es Monterrey para mí. Monterrey también es venir y disfrutar de la compañía de la familia Arenas, de la familia de don Arturo Estrada Camargo, gran amigo, al igual que el magistrado Arenas, de Ivonne y ahora de todos ustedes. Créanme que me quedo con el recuerdo grabado muy profundamente en mí de este momento, de las disertaciones del magistrado Jorge Mesa, de la invitación y de la compañía que ustedes me hacen en este momento. Solo quisiera referirme, ahora sí ya entrando a mi disertación, a un punto de la obra. Hay una crítica muy fuerte actualmente hacia los jueces estatales, porque al parecer están ejecutando de una forma muy cuestionable el tema de la inaplicación de las normas. Y ante esa situación, algunos en las cámaras
están proponiendo la regulación del sistema. Eso a mí me tiene muy preocupado. Injusticias y desvíos del poder siempre van a haber. La corrupción no puede ser cortada de tajo. La delincuencia tampoco. Podemos regular y controlar, mas no exterminar. Entonces, abusar de los excesos que pudiesen llegar a existir en una inaplicación de una norma no conlleva a la regulación de una facultad tan importante que el Poder Judicial de los Estados siempre tuvo desde 1824 y que apenas ahora se le está reconociendo, y evidentemente que pueden haber abusos. El hombre es falible, la naturaleza es falible, pueden haber equivocaciones, pero ello no justifica que les quitemos esa posibilidad. Por una sencilla razón, y aquí voy a tomar palabras del magistrado Mesa. Un porcentaje de amparos que se promueven al año y los que no se promueven, y es ahí donde entra la labor coadyuvante del Poder Judicial Estatal, porque es quien tiene el contacto directo con las demandas sociales, con las diversas problemáticas que se sitúan en sociedad. No de todas, pero si no son todas las problemáticas sociales de que conoce el Poder Judicial local, menos son todas las que se conocen vía amparo, porque se va especializando. Entonces, venir a quitarles esa facultad se me hace hoy día excesivo. Los argumentos en los que se está basando la justificación de la regulación del control difuso, y una regulación muy cuestionable, por cierto, por eso no han pasado esas leyes, pero la idea ahí está. Son los mismos argumentos que se manejaron a nivel central mediante las tesis que prohibían el control difuso en nuestro país. No son nuevos, son los mismos. Si no se reforma la Constitución, difícilmente va a poder regularse, porque no se puede regular desde la Federación una competencia que le corresponda a los estados. Sería una invasión de competencia. Después del primer punto del artículo 133 dice: los jueces de cada estado deberán arreglarse a la Constitución Federal, pese a las disposiciones en contrario que puedan encontrar en sus constituciones locales. Es facultad expresa local. Y el 124 es muy claro. Las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a los estados. Y si la facultad está expresamente conferida al Estado, es del Estado. No hay manera. Yo creo que esa ha sido la razón por la cual esas iniciativas no han pasado, con independencia de la técnica legislativa con que fueron elaboradas, porque sería una invasión de competencia. Ahora, que no les extrañe que reformen la Constitución para poder permitir esa invasión de competencia, porque ya tenemos un caso. ¿Cuál? Se reforma la Constitución para decir que el Senado ahora puede designar a los magistrados estatales en materia electoral. Eso es gravísimo. Si empiezan por ahí, mañana van a designar al Consejo y pasado van a designar al propio tribunal. Entonces ya no somos una federación, estamos volviendo al tema centralista de 1836. No puede ser posible. Pero hay un grave problema. ¿Cuál? Se reformó la ley de amparo para establecer en la fracción primera del artículo 61 que no procede el amparo contra de reformas a la Constitución. Y eso hace que esa reforma a la Constitución sea constitucional. Por supuesto que no. Atenta contra los principios esenciales del propio sistema federal mexicano y también de la propia división de poderes y de los 3 niveles de gobierno. Entonces, podrá estar mucho en la Constitución, pero falta ver si ese tipo de determinaciones invasoras y violentadoras de los principios esenciales de la nación se sostienen ante instancias internacionales. Ya no procede amparo, está bien, pero recuerden que procedió, y recuerden también que no quedó en especulación porque se sobreseyó en el caso de Camacho Solís. No,
ya se dictó una sentencia por parte de juez de distrito donde se concedió el amparo porque habían violaciones procedimentales en la reforma constitucional. Entonces ya no es una especulación que puedan haber reformas inconstitucionales. Claro, porque se violó el procedimiento. Si no se hubiera violado el procedimiento, entonces sí es especulación que entraran al fondo y es debatible. Pero el tema respecto de si pueden existir reformas constitucionales e inconstitucionales ya no es un tabú y cada vez tenemos más ejemplos. Eso es respecto al punto de si debe de existir o no el control indirecto e incidental del que ya nos expuso el magistrado Arenas. Pero ahora hay algo que me llama mucho la atención y lo planteo a título de duda. El control difuso, según el artículo 133 constitucional, según en esencia los criterios que la propia Corte ha emitido al respecto, es competencia de los estados, no es competencia de la federación, pero hay un argumento muy lógico: quien puede lo más, puede lo menos. Si el juez federal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pues puede inaplicarla, pero aquí hay una situación: quien puede lo más, puede lo menos, pero quien hace lo menos, deja de hacer lo más. Y es ahí donde viene el problema. Si lo analizamos desde una perspectiva abstracta, da lo mismo. ¿Cuál es el presupuesto básico para inaplicar una norma o para declararla inconstitucional? El mismo. Porque a final de cuentas estás inaplicando una norma que es contraria a la Constitución o contraria a un derecho humano de fuente nacional o de fuente internacional. Y cuando declaras inconstitucional una norma, la declaras inconstitucional porque precisamente violenta un derecho humano de fuente nacional o de fuente internacional. Los motivos pueden ser diferentes y los métodos para llegar a esa conclusión también, pero a final de cuentas inaplicas y a final de cuentas declaras inconstitucional la norma. Y desde el punto de vista práctico es efectos particulares. Ahora hay una sencilla razón y ahí es donde entro al punto. El juez federal puede lo más, hace lo menos, inaplica una norma. Pero cuando inaplica una norma, le limita la posibilidad a la sociedad de que se interponga revisión en ese amparo, si es que hubiera declarado la inconstitucionalidad de la norma, y que tenga efectos generales. Entonces, esa es una razón más del por qué en el sistema jurídico nacional es incompatible la inaplicación con los jueces federales, salvo que sea inaplicación de la ley de amparo. Ahí sí se los creo. Inaplicación de la ley de amparo, sí. Inaplicación de las normas adjetivas del proceso ordinario civil, federal, mercantil, o de los que los jueces, procesos penales, etcétera, se los creo. Pero inaplicación de las normas que rigen el procedimiento de donde emana el acto reclamado, lo dudo mucho. ¿Por qué razón? Porque le priva al litigante y le priva a la sociedad de que se inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara al decir que solamente se podrá aperturar ese procedimiento si se interpone la revisión en asuntos donde se haya declarado la inconstitucionalidad de la norma. Formas de solucionar la situación que no están vigentes actualmente. ¿Cuál? Que exista una jurisprudencia que diga que se homologa a la declaratoria, que se homologa a la declaratoria de inconstitucionalidad la inaplicación de una norma por parte de un juez federal. Y entonces ahí sí se las creo. Pero si no, me está limitando a mí mi posibilidad como sociedad que no participé en ese asunto donde se declaró inconstitucional una norma, que pueda irse en la revisión y que pueda tener efectos generales. Por eso es que considero que los jueces federales no deben de realizar la inaplicación como parte de su competencia vía amparo, porque imposibilitan esa situación. Puntos para la reflexión. ¿Cómo se supera la problemática? Jurisprudencia que homologue la inaplicación
a declaratoria de inconstitucionalidad para poder aperturar el procedimiento de declaratoria general. Otro punto, comenzar a identificar si el sistema de control difuso que actualmente tenemos en realidad ya es obsoleto, porque llegamos tarde al control difuso. Por eso es que hay tanta confusión, llegamos tarde y ya nos está compatibilizando. Habría que ver si ese problema que advierto yo en sede federal, que imposibilita que la norma llegue a tener efectos generales, no sería lo mismo que estaría ocurriendo cuando el juez estatal inaplica y no puedes hacer nada al respecto, más que la apelación o el recurso que sea pertinente y después vía amparo directo hacer la manifestación que corresponda. Este tipo de situación práctica que yo advierto puede darle una gran apertura y posibilidad de cambio a los tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los tribunales colegiados de circuito, hoy me llevo la grata sorpresa, ya lo sabía, ya me habían hecho los comentarios, del tribunal del magistrado Mesa, que es uno de los más proactivos de este estado, pero la gran mayoría de los tribunales colegiados ejecutan el amparo directo 90% legalidad y no le entran al tema de la constitucionalidad. Incluso algunos juristas amparistas se ríen de la situación porque dicen los casos en que un tribunal colegiado de circuito fuera de la revisión puede conocer de la constitucionalidad a partir de la aplicación de una ley en una sentencia son limitadísimos y casi no son comunes. Pero esta situación sí le podría a los tribunales colegiados de circuito inyectar nuevos bríos para que cuando ellos analicen la problemática inclusive puedan homologar inaplicaciones con el tema de la declaración de inconstitucionalidad. No me pregunten cómo, habría que estructurarlo y analizarlo para ver también si es viable o no es viable o si hace falta un ajuste para ello, porque también puede llegar a existir un aspecto de denegación de justicia. Acaban de poner un ejemplo, divorcio incausado, se inaplicó y en Coahuila ya no pueden, ¿quién sabe? Porque puede haber otro juez por ahí que diga yo no estoy de acuerdo con esa inaplicación y esa inaplicación a mí no me vincula y él sí aplica el divorcio incausado. O puede ser, como dice el magistrado Arenas, que digan todos, ¿saben qué? Estamos convencidos, es más, estamos reunidos aquí todos los jueces. Sí, pues de una vez, ningún proceso de divorcio incausado. Y todos decimos sí, a mí como particular me están denegando justicia. Entonces habría que identificar, eso es en sentido contrario. Ahora, en sentido a favor, supongamos que la determinación del juez estatal es buena y se ponen todos de acuerdo y dicen que no la van a aplicar porque no coinciden con ese juez que inaplicó. También le están denegando justicia a todos los demás que pudieran en un momento dado requerir de la aplicación de ese precedente. Entonces, si hace falta algo que pueda darle efectos unificadores a la inaplicación de las normas en sede estatal. En cuanto al sistema de amparo, si no se reforma o si no se da esta jurisprudencia que homologue la inaplicación de las leyes vía juez de amparo a la declaratoria de inconstitucionalidad para aperturar el procedimiento general, también va a ser denegación de justicia. ¿Qué le hace pensar al juez de distrito que es mejor inaplicar que declararla inconstitucional? Pregunta. Yo tengo alguna respuesta. Primero que pues quizás no lo hayan reflexionado en lo fundamental. Y la segunda, lo que el famosísimo procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad está provocando. Temor en los jueces de distrito a declarar inconstitucional una norma. ¿Y por qué no quieren declarar ya inconstitucional una norma? Porque ¿qué tal si se configuran las jurisprudencias que son requisito para aperturar el procedimiento y el pleno de circuito dice que no? Entonces van a comenzar a haber amparos concedidos contra leyes de primera y amparos concedidos contra leyes de segunda,
¿Cuáles van a ser los de primera? Los que tengan el aval del Pleno de Circuito o el aval de la Suprema Corte y se haya declarado la inconstitucionalidad con efectos generales. Y los amparos de segunda, aquellos disparates de ese juez que declaró inconstitucional esa norma, pero que ni siquiera tiene razón. ¿O ustedes, magistrados de plenos, consideran que tiene razón? No. Entonces, ¿pedimos el procedimiento? No. ¿Por qué? Porque es una locura que él hizo. Y se corre el rumor y entonces los jueces ya están comenzando, o pienso yo que van a tener miedo. Entonces, por eso ahorita, ¿qué dicen? ¿Declaro inconstitucional? No, es mucho riesgo, mejor inaplícala. Total, da lo mismo, son efectos relativos, ¿verdad? Es el mismo método. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a mí como ciudadano me privan de la posibilidad de que se aperture ese procedimiento y pueda tener efectos generales la sentencia. Estas reflexiones las tengo muy particularizadas con otros datos y va a salir publicada en la revista Contralínea. Yo creo que sale la otra semana, creo que sale en domingo y se publica en lunes, va a estar disponible en red y es una de las reflexiones que quiero someter a consideración, porque algo que a mí me interesa mucho dejar en claro, yo soy muy asertivo en mis expresiones, pero no me impongo. No me impongo. Me gusta aportar a la reflexión y la gran mayoría de las veces salgo convencido de lo contrario. ¿Y cómo me convencen de lo contrario? Bueno, pues cuando me convencen, cuando hay argumentos. Yo he estado muy a favor del tema del uso de la marihuana para cuestiones terapéuticas y no fumada, inyectada, tomada, untada. Porque todo el mundo se imagina que vamos a aceptar la cuestión terapéutica y se imaginan todos fumando marihuana. No, hay otras formas. Porque yo no fumo. Yo no fumo ni cigarrillo ni marihuana, nada. No fumo. Y tolero el humo, pero tampoco me agrada. Pero reconozco que hay otras vías. Ahora, ¿por qué toco este punto? Por una sencilla razón. Me han criticado y me han cuestionado que por qué no estoy a favor del uso recreativo. Yo solamente les he respondido algo. Hasta ahorita no hay elementos ni argumentos que me convenzan a pensar en ese sentido. Si en algún momento llega a haber alguno, igual y cambio de opinión. Entonces yo pienso esto y se los propongo a ustedes y se los documento y se los fundamento. ¿Hasta cuándo? Hasta que existan realidades o argumentos que me hagan cambiar de postura o inclusive fortificarla. Por eso es que yo respeto mucho el diálogo, lo aprecio de verdad y agradezco el que todos ustedes me escuchen. Yo solamente propongo lo que considero, pero también acompañado de lo que consideran otras personas. ¿Para qué? Para que a final de cuentas exista honestidad intelectual y ustedes puedan escoger la postura que mayor beneficio le atraiga a sus relaciones personales y también las profesionales. Me voy infinitamente agradecido, no me resta más que agradecer de nueva cuenta y reiterar que estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes y haber compartido estas reflexiones y quedo atento a cualquier comentario o a cualquier duda, cualquier sugerencia, siempre estoy abierto. En mí tienen un amigo. Muchas gracias y muy buen día. A continuación, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León, hará entrega de un reconocimiento al doctor Enrique Carpizo Aguilar por la presentación de su libro. El reconocimiento a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Carpizo Aguilar por la presentación de su libro El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos. Lo suscriben el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, y el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado. Se entrega en Monterrey, Nuevo León, a 20 de marzo de 2014.
Es así como damos por concluido este importante evento, agradeciendo su presencia al mismo, deseando a ustedes que tengan un excelente día.